Santiago, capítulo 3, versículo 13. Bienvenidos, visitantes que vienen de México. Bendición tenerles aquí con nosotros esta hermosa mañana. Ustedes son importantes como cualquier otra persona, pero en este momento ustedes son importantes porque son visitantes. Bienvenidos. Un placer tenerles aquí con nosotros. Cualquier pregunta, en México se acostumbran todavía a hacer preguntas, entonces usted si tiene alguna pregunta, anótela. Aquí casi no se hacen preguntas así públicamente por los demás porque se tarda mucho en contestar, dar la respuesta y los demás quieren que el tema continúe. Versículo 13 de Santiago capítulo 3. Aquí empezamos la clase esta mañana y vamos a continuar hasta cerca de las 11. Luego tenemos un receso y luego viene otra predicación. Y dice el versículo 13 de Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una buena pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, hay un versículo allá en el Antiguo Testamento que nos habla acerca del principio de la sabiduría, que se junta directamente con este. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El otro del Antiguo Testamento, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, a Jehová. Cada cristiano tenemos un temor a Dios y por medio de ese temor aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Esa es la acción más sabia que el ser humano puede escoger y seguir en este mundo. Lo más sabio. Lo demás, todo es sabio, todo es beneficioso para el humano. No estamos particularmente contra de estudios. Entre más estudio secular tenga el humano, más preparado se encuentra para presentar una enseñanza, más facilidad de palabra para presentar una enseñanza, ha perdido más el miedo para pasar al frente y presentar una enseñanza. Pero ante todo se requiere la buena voluntad, la buena disposición y el deseo de presentar lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Da nervios? Sí. Pero en la iglesia no debemos tener nervios porque aquí somos una familia. Somos una familia. Y en esa familia estamos ayudándonos unos a los otros. En el Antiguo Testamento se habla acerca de exaltar. Job capítulo 28. Nosotros aquí exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial por encima de todo lo que hay, de todos los humanos y de todo lo que hay aquí en esta tierra. Y dice Job capítulo 28, versículo 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y si nosotros nos detenemos aquí en este versículo para hablar acerca del secularismo, acerca de lo humano, acerca de cuánto nos preocupamos por tener una pequeña piedra para ese anillo que
Ahí es que no es posible. ¿De cuál piedra le ponemos? Hace un tiempo atrás, en broma, sacaron una nota y dice, ¿qué piedra le ponemos? No limón, porque es cuando el limón estaba carísimo. Y algunos sacaban de broma el anillo con un limón encima. Lo más valioso que había, lo más caro que estaba en aquel entonces. ¿Cuánto cuesta la salvación para nosotros ahora? Y la siguiente pregunta, ¿cuánto costó la salvación para nosotros ahora? A nosotros no nos costó, pero a Dios le costó la sangre de su Hijo. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es la sangre? Es la vida. La vida. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces, Cristo no es que entrega su sangre, entrega su vida. Se entrega a sí mismo, el cual se despojó a sí mismo, no estimando algo importante de aquello, sino que se despojó de la gloria de Dios y se humilló a ser un humano. Y estando en la condición de humano, se humilla y acepta el ser crucificado, lugar que solamente el peor de los malhechores era puesto en la cruz. Cristo dice, yo cargo el pecado de todos ustedes. Y muere crucificado por nosotros, no por culpa que Él tuviera, sino tomando nuestro lugar en la cruz. Nosotros debiéramos estar allí en la cruz, pero Cristo dice, yo tomo el lugar que a ustedes les corresponde allí. Que a ustedes les corresponde. No se hará mención de coral ni de perlas. Nada. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. ¿Cuánto se preocupa usted por las alhajas? Preocúpese. Búsquelas, consígalas. Úselas cuando las tenga, sabiendo que no se las va a llevar. Porque a este mundo vinimos y no traíamos nada, y cuando nos vamos, nada nos vamos a llevar. Ni a su ser querido, tampoco. ¿Quién es el ser querido? Su familia, su padre, su madre, su hermano, su esposo, su esposa, tampoco nos lo vamos a llevar. Ay, pero se va a quedar solita. Alguien la va a consolar. Ya cuando uno se va, no nos preocupemos. Preocupémonos antes de irnos. Preocupémonos antes de irnos. Pero ya cuando nos vamos, que pase lo que pase. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Job, Salmos y luego Proverbios. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. Entonces preocupémonos dónde queremos pasar la eternidad nosotros. Dice, le preguntaban a la señora que ya grande de edad, ¿dónde desea pasar la eternidad? Con Diosito. Es la inclinación, es el sentir, es el deseo que cada uno de los humanos tenemos. Pasar la eternidad con Dios. Pero viene una reflexión. ¿Cómo voy a pasar la eternidad con Dios cuando en la tierra no lo acepté? Qué difícil. Si yo no lo acepto en la tierra, Él no me va a aceptar allá en el cielo. Y aquí en el versículo 13 dice claramente, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí tenemos dos palabras.
Y yo creo que aquí todos somos inteligentes. Me imagino. Que no actuamos como inteligentes o que no actuamos con inteligencia, esa es la reacción nuestra del humano. Porque el humano siempre hacemos lo que no es bueno para nosotros o para nuestro cuerpo. Nadie me destruye, pero yo puedo destruirme a mí mismo. Yo entro a Cristo y nadie puede arrancarme de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni cosa creada alguna. Entonces, si nadie puede arrancarme de Cristo, ¿por qué hay tantos que han sido arrancados de Cristo? Nadie los ha arrancado. Nadie me arranca de Cristo. Yo me desligo de Cristo. Yo me arranco de Cristo. Yo soy el único que tomo mi decisión realmente. Nadie me va a arrancar, nadie me va a quitar. Yo soy el único que tomó esa decisión. Capítulo 2, aquí mismo de Proverbios, versículo 3 y versículo 4. Y dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Alguien de aquí no es inteligente? No, todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Capítulo 23 aquí mismo de Proverbios, versículo 23. Capítulo 23 y el versículo 23. Todos somos inteligentes. Pero aquí vamos a hacer unas 2, 3 partes. Somos inteligentes en lo físico, en lo material. 100%. A veces en lo moral perdemos el 50% de inteligencia. Y en lo espiritual, el humano pierde el 100%. Caray, no, espéreme. Sí, acláreme. En lo físico material, somos inteligentes 100%. Alguien está vendiendo un objeto que usted sabe que cuesta $50 y lo está dando en 15. ¿Una oferta? Y usted no trae ni los 15. Inmediatamente, oye, préstame 15. ¿Por qué? Es que quiero aprovechar esta oferta que está aquí, porque ya mañana quizá ya no está. Eso es en lo físico material. En lo moral, el humano pierde el 50%. Obedezca a Dios, apártese de esto, de esto, de esto, de esto, y yo no me quiero apartar de aquello, de esto sí, del otro no, y de esto tampoco, y entonces allí pierdo el 50%. Y en lo espiritual, él dice, a los suyos vino, ¿y qué dijo el versículo? Y los suyos no le recibieron. ¿Qué están desechando? El 100%. El 100%. ¿Por qué? Por la ingratitud del humano. No es falta de conocimiento, es falta de inteligencia, quizá
quizá, pero en lo espiritual a veces perdemos el 100% en la inteligencia. El 100% en la inteligencia y no queremos tener lo que Dios nos ofrece para cada uno de todos nosotros. Lo más valioso, usted valore aquí en lo terrenal. Usted ha aprovechado unas tierras que costaban tantos miles y miles, y de pronto un artículo que dice, se venden estas tierras y se rematan al primer postor en tanto. Ay, casi más que regaladas. Usted busca y las obtiene. Las obtiene. Un hombre muy rico en la Biblia tenía muchas tierras, tenía muchas posesiones. Y cuando ya tenía tanta posesión, dijo, yo creo que ya con esto tengo para vivir el resto de mi vida. Y dice, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Entonces, come, bebe y date gusto. ¿Está bien? Ese es el pensar de la persona. Cuando escucha un toquido, dígame, a ti se te dice fulano, sí, yo soy, ¿en qué puedo servirle? Esta noche vas a morir. Y lo que estás hablando, que todo de lo que almacenaste, le hace la pregunta, ¿de quién será? Una pregunta que se quedó ahí en el aire. Una pregunta que ha pasado de generación en generación. Una pregunta que ha pasado de siglo en siglo. Una pregunta que todavía está, ¿vamos a morir? Sí, esto es 100% seguro. ¿Y lo que teníamos, de quién será? ¿De quién será su marido cuando usted se muera? No se preocupe usted por nada. No falta quien lo consuele. A veces en el mismo velorio ya está, lo siento mucho, hermanita. Ay, suélteme, cálmese. ¿Qué dirá el muerto? Ya no soy. Cosas que pasan aquí en la vida. No es el problema. ¿Qué será de nosotros al despertar y que ya no despertamos? 7 de la mañana, 8 de la mañana, y no despierta. Oye, despiértalo porque el desayuno ya está. Papá, es la hora que... Y lo mueve. Oh, caray. Está muerto. Monclova, Coahuila, yo platico esto. Llega el hombre y la hija le sirve su cena. El hombre pone sus manos en la mesa y cansado y reposa. Ella le pone su cena. Todo listo. Papá, ya está lista la cena. Cene. Papá, la cena está lista. Y inmediatamente el nerviosismo llega y lo mueve. Va de lado. Papá está muerto. Qué triste, pero qué bonito. Usted lo dice, qué bonito, porque no era su padre. No. Buenamente. Qué bonito. Porque murió consciente. No sufrió. Qué triste cuando sufre la persona y está entre la vida y la muerte, sufriendo y sufriendo. Ese hombre, qué bonito murió. No es bien expresar qué bonito murió.
qué bueno, no. ¿Cómo le gustaría a usted cuando Dios se va a llevar a usted? ¿Cómo nos gustaría morir? Ni mencione, hermano. Sé que sea como Dios quiera. Muchas de las veces es como yo decida. Es como yo decida. Dios quiere una cosa, resta que yo haga lo que Dios demanda de mí. Lo que Dios demanda de mí. Y cuando yo deje a Dios que haga lo que Dios demanda de mí, entonces Dios me llevará lleno de días, según la palabra de nuestro Padre Celestial. Según la palabra de nuestro Padre Celestial. Y así, Proverbios 3:13, ahora vamos a Efesios capítulo 1, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Hablando de la muerte y todo esto, de lo cual a veces no es muy favorable, no muy simpático, no es muy bonito hablar de la muerte. Pero pues vamos a morir. Entonces es necesario hablar de ella. Efesios capítulo 1, versículo 17, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es tener yo el conocimiento o estar en el conocimiento de Cristo? ¿Qué es recibir a Cristo? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llama. Cristo nos llama. Cristo llama y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se refería a lo físico, porque el cristiano sigue trabajando físicamente. Se refería al descanso espiritual. Y Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero vamos al descanso y luego entramos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios nos llama al descanso, a descansar en Cristo, no en nuestro físico. Nosotros seguiremos, mientras tengamos la vida física, seguiremos luchando contra toda adversidad en la vida. Pero el descanso de que habla el versículo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero vamos otra vez al Efesios 2:1. Y Él os dio vida a ustedes. Y solamente se da vida al que está muerto. Solamente se da vida al que está muerto. Pero aquí yo vengo a darles vida a quien está muerto en lo espiritual, vivo físicamente, pero la vida que Cristo vino a dar es la vida espiritual. Está establecido a los hombres, al humano, que muera una sola vez. A estos que están vivos, vino Cristo a darles vida espiritual para que cuando mueran físicamente una sola vez, en Cristo estén vivos en lo espiritual. Porque si usted muere 2 veces, separados estamos de Cristo.
Separados estamos de Cristo. La muerte física, nadie puede evitarla. Vamos a morir. Si ahorita no, mañana, al rato que ya estemos como abanico ya, todos arrugados, ya se acerca más la muerte, físicamente. Pero si usted está vivo espiritualmente, este cuerpo va al sepulcro. Y usted va a Dios, si está usted en Dios. Si no está usted en Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No a Dios. Si estamos con Dios aquí en esta tierra, si yo acepté a Dios aquí en esta vida, Dios me va a aceptar en aquel día con Él. Si yo no lo acepté aquí en esta vida, Dios no me va a aceptar con Él allá en el cielo. ¿Algo cruel? Sí, algo cruel. Pero esa crueldad, yo voy a escoger que sea crueldad o que sea bendición. Yo decido. Otra vez, yo decido lo que yo desee tener en aquel día. Dice un versículo de Mateo capítulo 10, versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios los ha contado. Para uno no tarda mucho Dios porque rápido cuenta. ¿Qué tanto? Ese manchoncito que te cargas todavía aquí en la frente, rápido lo cuenta, está contado. El problema es para aquel que está greñudón. También Dios lo tiene contado. Todo está contado ante Dios. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y lo dice el 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, en el humano, aquí en la humanidad, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar es aceptar. Cambiando el versículo 32 de Mateo capítulo 10, dice, a cualquiera pues que me acepte delante de los hombres, yo también le aceptaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que no me acepte delante de los hombres, yo tampoco le aceptaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién toma la decisión? Yo. Usted por usted, yo por mí. Yo quiero que Dios me acepte en aquel día. Yo necesito aceptar a Dios aquí en esta tierra. Declarar mi fe en Cristo y nacer de nuevo. ¿En qué momento mis pecados son perdonados de parte de Dios? Buena pregunta. ¿En qué momento yo entro a Dios? ¿En qué momento Dios entra a mi corazón? La respuesta está en Romanos capítulo 6. Dios nos da la explicación y no nos ha dejado nada oculto. Dios nos da la explicación claramente. Y dice Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Hagamos un cuadrito del versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muero al viejo hombre, soy sepultado, salgo del agua bautismal, y ahí está el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De aquí mi vida empieza a marcar ante Dios. Antes todo queda perdonado, pero mi vida saliendo del agua bautismal empieza a contar delante de Dios. De modo que si alguno está en Cristo aquí, nueva criatura es. Sus pecados han sido perdonados y aquí todas las cosas son nuevas. Nueva criatura en Cristo. De aquí vamos a vivir una vida con Dios, con Cristo en el corazón. Y alguien recuerda Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me crucifico en Cristo. Y lo que vivamos de aquí en adelante, lo vamos a vivir para servir a nuestro Padre Celestial. Pero, si una persona no está en Cristo y muere sin Cristo, si para ir le decíamos el otro día, y cruzar la capa ¿sabe qué? Se requiere más fuerza. Bueno, al morir, inmediatamente segundos, ya está en el tormento eterno. O su alma, su yo, ya está con Dios. Y ahí es donde dice Pablo, estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni lo creado ni nada nos podrá arrancar de Cristo. Mientras estamos aquí en la tierra, dijo el apóstol Pablo, quedarme en el cuerpo es beneficioso para ustedes. Irme es de beneficio para mí. ¿Por qué? Porque mientras está en el cuerpo, tengo la guerra con el diablo. Pero salido del cuerpo, el diablo ya no tiene nada que ver conmigo. Es lo que dice Pablo. Entonces, mantengámonos firmes en Dios. ¿Cuánto tiempo? Solamente Dios lo sabe. Pero yo le puedo dar una clave. No le cuesta nada. Sea fiel a Dios solamente un día y con eso basta. Y los demás, no se preocupen ni le interese ninguno de los demás. Sea fiel hoy. Nada más. Y mañana, lunitos, usted no se preocupe. Sea fiel hoy. Porque mañana ya no será mañana. Llegando al lunes, ya será hoy. Sea fiel hoy. Cuando usted diga, hoy, este día, así dígalo. Solamente este día voy a ser fiel a Dios. Y Dios le va a llevar con él por toda la eternidad. Entonces seamos fieles a Dios hoy. Usted no ha entrado, usted hoy está fuera de Dios todavía. Entre a Dios hoy y estará asegurada su salvación si usted permanece fiel a Dios hasta la muerte. Dios me le bendiga y tenemos un receso.